Doctor Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco Ramírez. A ver, dime, doctor, ¿recesión ya o tan solo estancamiento? Mira, para que haya recesión tiene que haber 2 trimestres consecutivos negativos. Y la cuestión es de que el trimestre anterior, el segundo trimestre del año, fue 0 y ahora es menos 0.4%. Entonces tendría que darse una caída en el cuarto trimestre de este año para ya tener 2 trimestres negativos y entonces se configura la recesión. Pero vamos, por lo que me estás diciendo, recesión en este momento no. ¿Y posibilidades de ella? Bastantes, porque a pesar de que el gobernador del Banco de México dijo el día de hoy que la economía está estancada, así es, y que no se prevé que el entorno menores tasas de interés ayude a la recuperación económica, la cuestión es de que tenemos una tasa de interés muy alta. Fíjate, Guatemala la tiene 2%, Chile la tiene 2%, en Japón es negativa, en Alemania es negativa, y aquí está 7.75, Estados Unidos está bajando, ya está en 1.5. Entonces, eso atrae capitales, esa alta tasa de interés atrae capitales y fortalece el peso, donde el presidente el día de hoy dijo, no es para presumirte porque tenemos un peso fuerte, pero no dice a costa de qué, de tener una alta tasa de interés que nos está frenando la actividad económica. ¿Cómo vas a pagar, Paco, la deuda si la tasa de interés es bien alta y el crecimiento es negativo, el crecimiento del ingreso nacional es negativo? Entonces va a aumentar la cartera vencida y vamos a una inestabilidad bancaria, no tengo la menor duda. A ver, ¿y hay todavía posibilidades de evitar caer en esa recesión? Mira, no, o sea, tendrían que bajar la tasa de interés sustancialmente, cosa que no pasa por la mente de los economistas del Banco de México. O sea, la tasa de interés, Paco, no puede estar por arriba del crecimiento del ingreso de las empresas e individuos. Y si el crecimiento de las empresas e individuos es negativo, menos 0.4, entonces la tasa de interés tiene que estar en menos 0.4, así como está negativa en Alemania, en Japón, pero no pasa por la mente de esos economistas. Así y también para reactivar la economía, Paco, necesitas que el gobierno incremente el gasto, porque también el presidente dijo el día de hoy, dijo, no, es que tenemos finanzas fuertes y sanas, por favor. Eso es lo que nos está llevando al estancamiento y a la recesión económica. Las finanzas públicas deben evaluarse en torno a su impacto sobre la actividad económica y no en torno al equilibrio fiscal, como ellos pretenden. O sea, el gobierno tiene que incrementar el gasto público y la inversión para que así fomentar la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico. Pero no pasa por la mente de ellos. Ellos dicen, no, es que no hay margen para deuda. Paco, bien sabemos que una empresa para poder invertir tiene que pedir crédito. Y utiliza el crédito para invertir, para generar riqueza y generar ingresos para pagar la deuda. Entonces el gobierno puede hacer lo mismo. O sea, necesita incrementar el gasto y el gasto es el que genera el ingreso. Entonces procura que el gasto que tú vas a hacer, la inversión que vas a hacer, te genere la suficiente riqueza para pagar la deuda que vayas a contraer. Déjame comentarte, esta mañana leía yo algunas de las columnas y especialmente la de Enrique Quintana en el periódico El Financiero y decía, no es preciso hoy hablar de la crisis si las variables financieras siguen estables. En medio de la problemática es una buena noticia, pues no ha existido peor condición en México que la de un freno económico acompañado de una crisis financiera. Mira, ahí yo difiero de Enrique Quintana. Porque la cuestión es que la estabilidad financiera, repito, es endeble. Repito, la cartera vencida va a crecer justo por las altas tasas de interés y por el crecimiento del ingreso de las empresas en individuos negativo. Eso te va a aumentar la cartera vencida y te va a llevar a inestabilidad bancaria, no tengo la menor duda. Y es lógico, lo que hace el Banco Central con las altas tasas de interés y Hacienda con la austeridad fiscal es estabilizar el tipo de cambio, bajar la inflación para a configurar esa llamada estabilidad financiera. Y sí, la banca gana lo que quiere, aunque sus ganancias ya no están creciendo como crecían antes. Antes de las ganancias crecían el 30% y ahora está creciendo al 4%, aunque hubo un banco que ganó 20%, ¿no? Pero la perspectiva es que esa estabilidad financiera va a caer, ¿no? Justo por la misma situación de disminución de ingresos de las empresas e individuos. ¿Cómo van a pagar la deuda? Si sus ingresos están cayendo y las altas tasas de interés, repito, son impagables. A ver, en este entorno, Arturo, ¿cómo se ve esta situación
en conjunto con el paquete económico 2020? Mira, mantienen la misma política económica, Paco, ¿no? Si en están tratando de obtener un superávit primario, o sea, que excluye el pago de servicios a la deuda en 1% del Producto Interno Bruto, es decir, el gobierno saca de la economía más allá de lo que, recauda de la economía, saca de la economía más allá de lo que gasta, el 1% del PIB, para el próximo año va a ser 0.7%. Es decir, sigue sacando la economía más allá de lo que mete en ella. Entonces, por lo tanto, eso, te frena la demanda y te frena la actividad económica, a no ser que crezcan las exportaciones, pero las exportaciones están cayendo también, y el sector privado no está invirtiendo y no está consumiendo porque no hay incremento del ingreso. Entonces no hay motor alguno del crecimiento. Así es, ¿haría falta una reforma fiscal? No necesariamente, Paco, no, porque también ellos están diciendo, no, que el 2021 vamos a tener una reforma tributaria. Tú no puedes, Paco, incrementar impuestos en un contexto de contracción económica. ¿Cómo te van a pagar las empresas y los individuos mayores impuestos si sus ingresos están disminuyendo? O sea, si cobras más impuestos, pues lógico vas a contraer más la inversión y el gasto, vas a contraer más la actividad económica. Entonces, es que estos economistas que tenemos, repito, son los causantes de esta problemática económica que tenemos. El presidente tiene muy malos asesores económicos. Caray, pues se ve complicado. Déjame hacer otra pregunta un poquito fuera del tema, Arturo, porque me llamó mucho la atención esta propuesta que hace el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Está presentando una iniciativa para regular el llamado outsourcing. ¿Cuál es tu opinión? Mira, fíjate, esta cuestión, también el mismo presidente de la República dijo el día de hoy, es que México es atractivo a la inversión extranjera. La inversión extranjera directa que viene es justo para aprovechar el outsourcing, o sea, esos trabajadores que no tienen prestaciones laborales, y que ¿quién se favorece de los bajos salarios y que el hecho de los trabajadores no tengan prestaciones laborales? Pues eso te baja el costo laboral y se ha beneficiado a las empresas transnacionales, y estos bajos salarios y nulas prestaciones te contraen el mercado interno. Entonces, de ahí que México no se ha favorecido de esta situación de los trabajadores informales que están en el outsourcing. Ahí se han aprovechado las empresas transnacionales de esa situación. Entonces, la reforma laboral que se aprobó hace meses dejó de fuera el outsourcing justo para seguir atrayendo inversión extranjera. Y los mismos demócratas de Estados Unidos se están protestando porque saben que eso actúa en detrimento de los trabajadores de Estados Unidos, que las empresas van a seguir viniendo para México. Entonces, esta iniciativa del senador Napoleón, pues yo la veo bien, o sea, en el sentido de que hay que regularizar esos trabajadores que paguen las prestaciones laborales, incremento salarial, y no seguir que las empresas transnacionales sigan lucrando a costa del bajo costo de la mano de obra y las no prestaciones a los trabajadores. Doctor Arturo Huerta, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco Ramírez, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, el doctor Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.